bienvenidos a un nuevo vídeo de Zampa Fútbol. En el día de hoy os traigo los mejores fichajes de los 20 equipos de la liga en la primera vuelta. ¡Vamos a ello! Como acabo de comentar, vamos a hablar de los mejores fichajes de la primera vuelta de cada equipo. Ya hablamos de los fichajes más decepcionantes, que tuvo buena acogida. Y nada, antes de todo recuerda suscribirte y darle a me gusta, compartir. Muchísimas gracias a todos los que ya lo habéis hecho y a los que no, pues os animo a que lo hagáis. Comenzamos sin más dilación, como a mí me gusta decir. Hoy vamos a empezar por el Betis. En este equipo, para mí hay varios fichajes que se pueden considerar buenos. Algunos más que otros, pero creo que podemos hablar de Valles. Para mí, uno de los que más han mejorado la plantilla. El Betis tenía problemas en la portería, como ya sabéis, el año pasado, y yo creo que se ha mejorado mucho. Para mí el mejor portero que tiene el Betis, aunque Pau López, que ahora hablaremos de él, está mostrando un nivel bastante aceptable. Estoy premiando sobre todo el nivel, obviamente, valga la redundancia. Yo creo que Valles es mejor que Pau, sin desmerecer al portero catalán. Y la regularidad, Valles, creo recordar que no se ha lesionado en ningún momento y Pau sí. Entonces, también debido a esta regularidad, quiero hablar de Antony. Creo que es uno de los mejores fichajes. Es cierto que en el último mes ha bajado un poquito, también debido, parece ser, a esos problemas de pubalgia que están acusando a varios futbolistas. Pero yo creo que sin duda es uno de los máximos asistentes y máximos goleadores del Betis, así que obviamente creo que tiene que estar entre los mejores jugadores de este Betis, de este equipo, aunque se le pueda pedir un poquito más. Y luego también por regularidad Nathan, que ya fue comprado tras estar cedido la temporada pasada. Creo que ha mejorado muchísimo respecto al año pasado. Tiene todavía a veces algunas idas de olla, pero bueno, creo que por su regularidad, que está siempre y casi siempre cumple, también creo que es un buen fichaje. Y Valentín Gómez, para mí, cierto es que está jugando más de lateral que de central, pero dice mucho de él. Está ayudando al equipo, está intentando que esa debilidad que tiene el Betis en la demarcación de lateral izquierdo, que arrastra desde hace varias temporadas, no se note tanto. Puede tener sus errores porque no es lateral, pero creo que es un buen fichaje porque de central creo que cumple bastante bien, tiene bastante potencial, y luego de lateral también está ayudando. Y luego en un segundo escalón me gustaría hablar de Amrabat, que no lo coloco en el primero por sus ausencias, tanto de lesiones como de Copa África y demás. Creo que igualmente cuando está se nota, le está dando mucho sostén al centro del campo del Betis. Y Pau López también creo que es un buen fichaje, aunque como he dicho lo coloco por detrás de Álvaro Valles. El siguiente equipo es el Valencia. Para mí, también hablamos de portero, Aguirrezabala, aunque cierto es, ha bajado un poquito su rendimiento en los últimos 2 meses o así, pero creo que es buen fichaje de lo que tiene el Valencia desde este verano. Comprado o cedido, creo que es de lo mejor después de la marcha de Mamardashvili. Y Danjuma, lo mismo digo, ha bajado un poco su rendimiento, sobre todo en cifras goleadoras, pero cuando sale suele salir con intensidad, aporta cierta peligrosidad al ataque del Valencia y creo que es buen fichaje. A pesar de su carácter díscolo, como he comentado otras veces, creo que está cumpliendo, aunque ojalá que vuelva al nivel del principio de temporada. Y también he puesto a Copete, a lo mejor en un segundo escalón si queréis, pero creo que ha mejorado, al contrario que estos dos que acabo de comentar. Se podría decir, empezó más dubitativo la primera vuelta que la ha terminado, se ha convertido en el mejor de la defensa, sobre todo tras las lesiones de Tárrega y Diacabí. Creo que está cumpliendo y también se podría colocar ahí en un segundo escalón. Pasamos a otro equipo, el Celta de Vigo. Nuevamente un portero. Creo que en la Liga Española están los mejores porteros. Casi todos los equipos tienen grandes porteros, tienen la portería bien cubierta, y el Celta, para mí, reconozco que es uno de los porteros que más me gustan. Me ha sorprendido positivamente, esperaba menos del portero rumano y para nada ha sido así. Yonut Radu,
muchas porterías a cero, sobre todo en las últimas jornadas, paradas muy importantes, y creo que sin duda ha sido un acierto por parte de la directiva del conjunto vigués. Y por otro lado, Borja Iglesias, el ataque ha sido reforzado muy contundentemente con el Panda, está cumpliendo con cifras, tiene sus momentos valles, pero creo que ayuda cuando no marca también al ataque del Celta. Para mí sí o sí debe estar en el 11 titular siempre. Y luego en un segundo escalón he colocado a Illas Moriba, que lo ponía así, cuando hablaba de las decepciones, no lo ponía como decepción, pero sí decía que se le podía pedir algo más, y lo sigo pensando, pero creo que puede estar ahí en ese segundo escalón como mejor fichaje del Celta de Vigo. Continuamos ahora con el Real Madrid. Para mí el mejor fichaje es Álvaro Carreras y Hausen. Ya comenté también en mi vídeo de decepciones que Hausen había pegado un bajón, como todos habréis notado si seguís al Real Madrid, y podría ser decepción en la segunda vuelta, pero en la primera creo que empezó muy bien. Es verdad que el último mes y medio así no es el mismo Hausen para nada, tiene que ver con el Hausen que habíamos a principio de temporada, pero como me gusta decir, estamos hablando de la primera vuelta y la verdad que en líneas generales ha cumplido bastante. Pero sin duda el que más regularidad creo que está mostrando, aunque tenga también sus errores y sus partidos malos, es Álvaro Carreras, porque está aportando en defensa, pero sobre todo también en ataque, considero. Le está dando dinamismo al ataque del Real Madrid, e incluso ha marcado algún gol, no sé si uno o dos, pero también ha aportado en cifras, que no es lo más imprescindible para un defensa, pero también ayuda. Pasamos con el último clasificado de la Liga, el Real Oviedo. Sin duda para mí uno de los mejores fichajes es David Carmo, no sé cómo se pronuncia, creo que es David Carmo porque es extranjero, y le está dando mucho sostén, mucha estabilidad a la defensa del Oviedo. También alguna vez se ha descolgado, como se suele decir, con algún que otro gol, pero creo que va bien por arriba, no es para nada de lo peor de la defensa, al contrario, yo creo que es lo mejorcito junto con David Costas. Y otro que creo que también se puede considerar el mejor fichaje es Alberto Reina, que ha mejorado conforme ha ido sucediendo la primera vuelta. También ha aportado en cifras, creo que lleva un par de golitos, pero considero que le da dinamismo al centro del campo del Real Oviedo, le da un poco de sentido cuando el conjunto Carballón está un poco perdido en el campo. Y creo que también debe ser uno de los imprescindibles, y creo que así es para Almada, y debe estar siempre en el 11 titular. Siguiente equipo, volvemos a la Comunidad de Madrid para hablar del Rayo Vallecano. Volvemos a hablar de un defensa, que es en este caso Nobel Mendy, que por cierto ya hablaremos de los fichajes de invierno, pero el Rayo ha efectuado esa opción de compra que tenía por parte del Betis de unos 2,4 millones por el defensor senegalés, hispano-senegalés, y está cumpliendo con creces. Una de las cosas que le penalizaban a este joven futbolista eran las lesiones. En el Rayo, a pesar de que llegó más o menos tocado, o algo tocado mejor dicho, se ha repuesto, está obteniendo cierta regularidad, tiene a veces sus fallos en salida de balón, eso sí creo que debería mejorarlo, también creo que no es su fuerte, pero defensivamente va fuerte al choque, suele ir bien por arriba. Me gusta Nobel Mendy, me ha sorprendido gratamente, me alegro por él, porque se le veía en el Betis un buen potencial y parece que lo está desarrollando en el Rayo. Y luego en un segundo escalón, Fran Pérez. Creo que también está aportando al ataque del Rayo, no es muy asiduo en los 11 titulares de Íñigo Pérez en Liga, pero en Europa y en Copa sí, y creo que está aportando. Para nada considero yo que se podría decir que es una decepción, al contrario. Pero sin duda, para mí el mejor fichaje ha sido Nobel Mendy. Viajamos ahora hasta el País Vasco, más concretamente a San Sebastián, para hablar de la Real Sociedad. Sin duda alguna, el mejor fichaje para mí es Gonzalo Guedes. Ya lo comenté en su momento, yo esperaba mucho de este jugador, tenía muchas expectativas,
y las ha cumplido, ha ido mejorando conforme se ha ido adaptando poco a poco al juego de la Real Sociedad. Matarazzo también creo que le está favoreciendo, aunque ya con Sergio Francisco empezó a rendir, pero esta Real Sociedad creo que le viene muy bien, todos han mejorado, y también Guedes está aportando con cifras, con buen juego, y sin duda creo que es el mejor fichaje, también por su regularidad que está teniendo, su regularidad física. Carlos Soler creo que también se puede considerar, junto con Guedes, mejor fichaje. Un poquito también lo podemos poner en segundo escalón porque físicamente ha tenido algún que otro problema y no ha podido comparecer tanto como a él le hubiese gustado, pero considero que es y debe ser imprescindible en el centro del campo de la Real Sociedad. El siguiente equipo es el Español. En este caso vamos a hablar nuevamente de un portero, Dimitrovic. Yo sí que tenía muchísimas expectativas porque siempre me ha gustado mucho Dimitrovic. Cuando estaba en el Sevilla no podía entender que fuera suplente de Nilan. Y me alegro mucho, el año pasado en el Leganés dio un buen rendimiento y este año en el Español creo que también se ha superado también lo está dando, se ha superado con creces. Creo que se ha logrado olvidar a Joan García, perdón, no lo estoy comparando, pero Dimitrovic sin duda está haciendo parada de mucho mérito. También es uno de los porteros que más bloca, que se está perdiendo, tiene esa técnica, esa capacidad bien aprendida. Y a mí me gusta mucho y creo que sin duda es el mejor fichaje, junto con Quique García y Roberto, que también están aportando en cifras. A mí Quique García siempre me ha gustado mucho. Me sorprendió el fichaje por el Español, la verdad, muy tan acostumbrada a verlo en el Alavés, pero creo que tanto Roberto como Quique están aportando. Ahora es verdad que Roberto ha bajado un poquito el nivel, pero bueno, en líneas generales, analizando en general la primera vuelta, se puede considerar un buen fichaje. Y Dolan, el extremo inglés, que me ha sorprendido porque yo personalmente no lo conocía y siempre lo digo, le da mucho dinamismo al Español. También ha roto a marcar y a asistir de vez en cuando y creo que es muy importante para el sistema de Manolo González. Y podríamos hablar de Urco, pero yo es que de Urco espero más. Cierto es que le aporta estabilidad al centro del campo del Español, pero a veces hay ciertos partidos donde creo que el Español lo echa de menos y no aparece. Así que para hacer un global de mejores fichajes, Dimitrovic para mí en primer lugar y luego le seguirían Dolan, Roberto Fernández y Quique García. Nos quedamos en Cataluña para hablar de Fútbol Club Barcelona. Sin duda el gran fichaje es el de Joan García. Ya sabéis que a mí me gusta mucho, considero que es el mejor portero español que tenemos ahora mismo, y mira que tenemos buenos porteros, pero para mí es el mejor portero español de Europa y no sé si decir del mundo, sería muy aventurado, pero uno de los mejores sin duda. Y Rashford, que siempre me ha gustado también, creo que es uno de los pocos jugadores ingleses que pueden ofrecer interesantes prestaciones y sin duda se ha ido adaptando al fútbol español poco a poco, ha empezado a marcar, a asistir, suele hacer buenos partidos, tiene algún partido que otro malo, es normal, no siempre se puede tener buen rendimiento, pero por lo general ha sido un jugador muy regular y tampoco se ha lesionado, creo recordar que no ha tenido ninguna lesión, por lo menos importante que yo recuerde. Así que para mí los dos mejores, Joan García en un primer escalón y junto con Rashford. El siguiente equipo del que vamos a hablar es otro que ha mejorado con la llegada de su entrenador Luis Castro, el Levante. Volvemos a hablar de un portero, Ryan, el australiano. Creo que es el mejor fichaje del Levante este verano. Llegó ya con la liga empezada, se hizo rápidamente con el puesto de la portería y no hay quien lo mueva. Es un portero fantástico, le ha dado con sus paradas alguna vez que otra puntos a su equipo. Otro jugador que es verdad
que ha bajado un poquito su rendimiento en cuanto a cifras goleadoras, es Eta John, pero creo que se debe considerar un buen fichaje, sobre todo por el arranque. Ha tenido ese parón de la Copa de África, le está costando, como sabéis, volver a marcar, no sé cuánto tiempo hace que no marca, pero creo que se puede considerar un buen fichaje. Ya veremos cómo sucede la segunda vuelta, pero para mí Ryan y Eta John deben ser considerados como mejores fichajes del Levante. Y luego tenía pensado hablar de Matías Moreno en un segundo escalón, de Toljan, que también empezó mejor, pero bueno, se ha hecho con un puesto, es bastante regular físicamente, bastante estable, no suele cometer errores groseros. Matías Moreno ha mejorado mucho y creo que es uno de los líderes de la defensa granota. Así que pueden estar ahí en un segundo escalón con Arriaga. También creo que está aportando mucho al centro del campo y al juego del Levante, también se proyecta a veces en ataque. Así que esos jugadores son los que yo creo que son los mejores. Sobre todo a destacar Ryan y Eta John. Y quería hacer aquí un pequeño apunte que se me olvidó en el vídeo de fichajes decepcionantes sobre Alan Maturro. Creo que sin duda se tenían expectativas por lo que se hablaba de él en Italia. Creo que está cedido igualmente. Me parece que sí, que es cedido, pero ha estado mucho tiempo lesionado. El otro día es verdad que marcó el gol de la victoria, que le dio la victoria al Levante, y parece que está alcanzando regularidad física, pero de momento la primera vuelta ha sido una decepción total. Viajamos ahora hasta Vitoria para hablar del Deportivo Alavés. Para mí sin duda los mejores jugadores, Pablo Ibáñez, me alegro mucho por él. Me gustaba mucho cuando estaba en Osasuna y no entendía por qué había perdido protagonismo. Yo sabía que iba a funcionar y así es. Me encanta, como digo, su juego, su visión del mismo y lo que le aporta al Alavés. Y por otro lado, en la delantera quiero destacar a Lucas Boyer, delantero argentino que ha estado lesionado, se ha notado mucho, pero sin duda la agresividad bien entendida que le da al ataque del Alavés, creo que le está viniendo muy bien al conjunto de Coudet, y en esa doble punta con Toni Martínez, ya lo vimos el otro día ante el Betis, creo que pueden hacer mucho daño a las defensas rivales. Y por otro lado podríamos destacar en un segundo nivel también a Johnny Otto y a Denis Suárez. Es verdad que Denis no sale de titular, no suele salir de titular, pero de revulsivo me gusta, creo que aporta cosas. Así que, resumiendo, Lucas Boyer y Pablo Ibáñez, los mejores del Alavés. El siguiente equipo es el Villarreal. Para mí, sin duda, y ya lo sabréis, el mejor fichaje es Alberto Moleiro, máximo goleador del conjunto de Marcelino, si no recuerdo mal, peleando ahí por el trofeo Zarra, porque no, lleva 8 o 9 goles en Liga. Lo que le está dando al ataque del Villarreal es incuestionable, es un magnífico jugador de fútbol. Espero que sea llamado por Luis de la Fuente más pronto que tarde. Y luego también me gustaría destacar a Buchanan, que fue comprado este verano tras estar cedido, y también tiene cierta agresividad bien entendida como Lucas Boyer, en otro estilo obviamente, que también creo que casa muy bien con el estilo de contragolpe que ha confeccionado Marcelino para su equipo. Volvemos a Andalucía para hablar del Sevilla. Otra vez vamos a destacar a un portero. El mejor fichaje, en este caso cedido, es Odiseas Vlachodimos. Sin duda le está dando muchos puntos. Yo creo que junto con el portero del Oviedo e incluso Máxima Pura es uno de los porteros que más, no tengo la estadística a mano, pero creo que es uno de los porteros que más puntos le está dando a su equipo. Me parece un magnífico portero, no lo conocía, sé que es portero de la selección griega de hace mucho tiempo, pero como dicha selección no se suele prodigar mucho por los campeonatos mundiales ni europeos, no lo tenía en la memoria, pero me está gustando mucho Vlachodimos. Y luego junto con él creo que Mendy, por su regularidad física, por lo que le da en el plano físico al Sevilla, que creo que le viene bien, un Sevilla falto de calidad. Un jugador como Mendy aporta mucho y contagia al resto de jugadores, creo. Este tipo de futbolistas me parece que son necesarios en los equipos. Y también me gustaría destacar a Suazo. Es verdad que ha tenido una lesión que le está dando problemas,
pero defiende bien y luego sobre todo se proyecta muy bien en ataque, que como digo, en estos tipos de equipos que tienen tantas carencias, le viene muy bien un lateral como Suazo y creo que lo han mejorado con respecto al año pasado. Y para mí estos son los tres mejores. Es verdad que Alexis y Azpilicueta, que ya lo mencioné en el otro vídeo, podrían entrar, pero dada su irregularidad física creo que es más justo poner en un primer escalón a estos tres que he comentado. El siguiente equipo es el Girona, sin duda alguna los dos mejores fichajes para mí son Alex Moreno, el primero que llegó, creo que rescindió contrato y yo guardaba muy buen recuerdo de él, de cuando estuvo en el Betis y fue llegar al Girona a hacerse con la titularidad tras la salida de Miguel Gutiérrez y creo que está cumpliendo con creces. Y otro gran fichaje es Ounahi. Es verdad que el Girona ha mejorado, que ha aprendido a vivir sin él, pero seguramente lo están echando mucho de menos y si ha mejorado ya el conjunto de Mitchell con Ounahi lesionado, cuando vuelva creo que se va a notar aún más positivamente. Y Witsel, también me gustaría destacar al exjugador del Atlético de Madrid porque a mí me ha sorprendido, llegó para jugar en el centro del campo como medio centro y tenía muchas dudas debido a su edad, no porque no considerase que fuera buen jugador y una vez más ha roto mis expectativas, que no eran muchas, y creo que es justo destacarlo como uno de los mejores fichajes. Viajamos nuevamente a la Comunidad de Madrid para hablar del Atlético. Sin duda los mejores fichajes, Marc Pubil. Es verdad que ha jugado menos que el resto de jugadores en la primera vuelta, pero el impacto ha sido tan grande que creo que es justo mencionarlo. Luego Hansko, me encanta Hansko, no solo es buen defensor, sino que en ataque también aporta bastante porque técnicamente es bueno. Y por otro lado Alex Baena, que es verdad que desde que ha vuelto de la lesión se ha alejado un poquito de su buen rendimiento, de lo que él puede dar, pero creo que volverá a recuperarlo y sin duda para mí son los tres mejores fichajes del Atleti. Nico González creo que también aporta, pero creo que está en un segundo nivel. El siguiente equipo es el Elche, volvemos a hablar de un portero, Iñaki Peña, que está cedido, también creo que le ha dado bastantes puntos o algunos puntos a su equipo, creo que da bastante seguridad bajo palos. Y también destacar a Rafa Mir sin duda, que yo es verdad que como delantero siempre he considerado que tiene buen potencial, pero no tenía muchas expectativas por lo mal que le había ido en Sevilla y demás, y en Valencia cuando fue cedido, pero sin duda es uno de los máximos goleadores del Elche, no sé si el que más, ahora mismo está lesionado, pero creo que es uno de los mejores fichajes. También hablar de Germán Valera, que no solo aporta en defensa cuando le toca jugar más retrasado, sino que arriba también le da mucho dinamismo al conjunto ilicitano. Y también podríamos hablar de Álvaro Rodríguez, que está mejorando, de Neto, del joven jugador portugués, creo que de Héctor Ford, que ahora mismo está lesionado. Es verdad que el Elche tiene varios jugadores que le han salido bastante bien, pero para mí sin duda los que más, Iñaki Peña, Rafa Mir y Germán Valera. Volvemos al País Vasco para hablar del Athletic Club. En este caso solo tiene un fichaje que yo considero que es el mejor y es Laporte, que es verdad que no ha conseguido su mejor nivel, no ha conseguido regularidad física la suficiente que él necesita, considero yo, pero de los tres fichajes que hizo creo que es el mejor sin duda alguna, aunque obviamente se le puede pedir más y todos sabemos que puede dar más. Es un buen defensor. Vamos a hablar ahora del Getafe. Para mí sin duda Mario Martín, por su regularidad física también y lo que le da al ataque y al centro del campo, porque es muchas veces centrocampista, falso 9, ya lo hemos visto cómo lo usa Bordalás, pero creo que es el chico para todo, por así decirlo, uno de los hombres más importantes de Bordalás o para Bordalás, y no es Cristanto Suche, pero creo que cumple bastante bien. Y Kiko Femenía también está dando su experiencia y su veteranía a la defensa del Getafe, creo que se puede considerar un buen fichaje. Azcar y Da Vinci, me gustaría hablar de ellos en el primer escalón,
pero dada su irregularidad física en el caso de Apcar y la lesión tan larga que está sufriendo el joven lateral Da Vinci, que empezó magníficamente la primera vuelta, es una pena, no puedo ponerlo al mismo nivel que Mario Martín y Kiko Femenía. Y terminamos ya con Osasuna y Mallorca. En el conjunto navarro, sin duda, el mejor fichaje es Víctor Muñoz. Desde el primer partido me encantó ese chico, las ganas que le pone, el atrevimiento, el dinamismo, la vivacidad, tiene visión de juego, técnicamente es bueno, golpea bien el balón, ahora está empezando a marcar más que antes, que ya es lo que le faltaba, y me parece un magnífico acierto por parte de Osasuna, un magnífico jugador a muy buen precio, creo que le costó 5 millones de la cantera del Real Madrid. Y otro jugador que también creo que es un buen fichaje, aunque es verdad que ha estado lesionado, es Valentin Josier. El lateral derecho se fue Jesús Areso y creo que ha cumplido con creces las expectativas y que le aporta mucho al conjunto de Alessio Lisi. Y para terminar, Mallorca. Terminamos con el Mallorca, con Jan Virgili. Sin duda alguna, otro joven extremo, salido en este caso de la cantera del FC Barcelona, también a un muy buen precio, una bicoca total, ya lo he comentado otras veces, 3,5 millones. Son dos fantásticos jugadores, tanto Víctor Muñoz como Jan Virgili, y en el caso que nos ocupa, que es el del jugador mallorquinista, creo que lo que le está aportando al equipo no se lo aporta a ningún otro jugador. Conecta también el centro del campo, que este año está más dubitativo que la temporada pasada, y la delantera creo que se entiende muy bien con Murici, y sin duda el mejor jugador del Mallorca, no ya solo el mejor fichaje del verano, sino es que creo que está siendo el mejor jugador del Mallorca. Así que Jan Virgili, sin duda a destacar. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero vuestras opiniones también, espero que no se me haya olvidado nadie y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!